buenos días, queridos estudiantes, bienvenidos nuevamente a nuestras clases de la matinara de día sábado. Nuevamente estamos aquí para poder revisar aquel control, aquella prueba que estuvimos, bueno, mejor dicho, ustedes estuvieron realizando anteriormente. Vamos a hacer esto de una manera muy espectacular. Vamos a tratar de hacerlo más rapidito. Vamos a ir revisando algunas preguntas, algunas vamos a pasar bastante rápido porque no necesitan mayor análisis, pero sí nos vamos a fijar en las que tienen algunos textos o gráficos de los cuales hay que sacar información. Yo les voy a mostrar algunos puntos claves en los cuales se tienen que fijar para poder responder a aquellas preguntas. Vamos a ver, vamos entonces allá con... ¿Dónde está esta cosa? Aquí está. Vamos entonces con la primera pregunta. Primera pregunta dice, analice la siguiente tabla y analice la siguiente tabla, lea la fuente y conteste. Entonces, ¿qué tenemos? Dice, tenemos un cuadro que está dividido en tres, donde están los periodos de la historia de Chile, el sistema político que imperaba en ese momento y la estructura social. Tenemos desde la época colonial, la época de la República del siglo XIX, que ustedes lo vieron ya perfectamente con el profesor Gabriel, y la República Democrática de los siglos XX y en la actualidad del siglo XXI. Entonces, el texto dice, que es un texto bastante ya... apareció en bastantes memes, incluso si ustedes lo quieren revisar por internet, memes históricos, dice, los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del capital y del suelo. Lo demás es masa influenciable y vendible. Ella no pesa ni como opinión ni como prestigio. El señor Mate es quien, la antigua familia Mate, es lo que decía, es el pensamiento que tenía esta persona. A primera impresión, si nosotros vemos la pregunta, dice, ¿a qué periodo de la historia de Chile pertenecen las anteriores palabras? ¿Cómo está, María? Muy buenos días. Bueno, primero tenemos que pensar... Ahí sí. Tenemos que pensar cuál sería la alternativa correcta. Como estamos viendo que la alternativa correcta en este caso, como bien dice María Ors, no es como bien dice. No es la alternativa C, sino que la alternativa B, porque dice a la república oligarca, pues representa el pensamiento de la élite sobre el resto de la sociedad. Para poder responder a esta pregunta, usted debía conocer ya un poco más a la élite, a la oligarquía, a la aristocracia de Chile del siglo XIX, que es precisamente de donde se extrae esta opinión. Solamente con conocer aquellos nombres que se van repitiendo durante toda la historia de Chile, porque la oligarquía que existía en ese momento era tan cerrada, todos tenían prácticamente los mismos apellidos. Y, ojo, que palabra clave que vemos aquí para saber que no es de la colonia, es que la pregunta dice, perdón, no la pregunta, en el texto dice Chile. Si hubiese sido del periodo colonial, estaría hablando de la monarquía, del reino, del virreinato, la capitanía general. Pero como está hablando de Chile, ya se da a entender que es un país independiente. Por lo tanto, nos quedan dos alternativas. O es del siglo XX-XXI o es del siglo XIX. Hoy en día, decir eso sería algo prácticamente un suicidio público. Por lo tanto, la única alternativa que nos quedaría es que sea del siglo XIX. Vamos entendiendo más o menos estas ideas. Vamos a ver la siguiente. Otro texto que tenemos aquí. Lea atentamente la siguiente fuente y conteste. Dice, miren, por los pocos sacerdotes fue que entró a nosotros la tristeza, que entró a nosotros el cristianismo, porque los cristianos llegaron aquí con el verdadero Dios, para ese fue el principio de la miseria nuestra, el principio del tributo, el principio de la limosna. Ya con lo que uno va leyendo, con estas primeras tres líneas, uno se da cuenta de que ya el texto, la idea principal, está tratando primero de una influencia de la religión, en este caso podría ser la Iglesia Católica, y de tristeza de algo, una influencia negativa. Por lo tanto, si ya estamos más o menos apurados respondiendo a la prueba, uno podría intentar inferir. B, la pregunta dice, ¿cuál es la idea principal del autor respecto al proceso de evangelización que llevaron a cabo los españoles sobre los pueblos originarios? Bueno, precisamente,
¿Qué tenemos que hacer para poder responder esto? Primero, recordar cómo fue el proceso de evangelización durante la conquista española. Y entender las primeras tres líneas, ya podemos tener una idea. Por lo tanto, la respuesta correcta es la alternativa D, que es que la evangelización fue negativa, pues los sometió a condiciones de indignidad que no conocían. ¿Cómo podemos ver eso en el texto? En el texto dice, dice, después de la segunda, como dice, entró en nosotros el cristianismo, porque los muy cristianos llegaron aquí con el verdadero Dios, pero ese fue el principio de nuestra miseria. Ahí tenemos la clave que nos dice que fue algo negativo. Vamos a lo siguiente. Número 3. ¿Qué relación, en relación con la organización política de los araucanos o mapuche, es correcto afirmar que, veamos, en la base se hallaba el lonco o jefe de la unidad familiar, que esa unidad familiar se llamaba LOF? Eso sí, es correcto. Número 2. En caso de una emergencia se unían en organizaciones mayores, presididas por un ulmen o un toqui, según hubiera paz o según hubiera guerra. Sí, podría ser. Número 3. Desarrollaron una institucionalidad de carácter permanente, radicada en un estado militar. Me parece que esa podría ser que no. Veamos la respuesta que nos aparece aquí, que sería solamente la 1 y la 2. ¿Por qué la 3 no? Porque la organización que tenía este pueblo araucano o mapuche de aquella época, estamos hablando de mucho tiempo atrás, no era un estado. Ellos no habían generado, no habían creado una institución como si lo hicieron los incas, como si lo hicieron los mayas y como si lo hicieron los aztecas. Por lo tanto, los mapuches o araucanos, pensando en aquella época, porque en esa época se les puede llamar araucanos, en esta época no, son mapuches. Pero en aquella época, la organización que tenía eran de distintas familias, de distintas tribus. Y si hay una organización de tribus, es porque todavía no llega a ser un estado. Tal vez, si no hubiesen llegado los españoles, en algún tiempo más, a lo mejor se hubiese formado un estado mapuche y la historia hubiese sido completamente diferente. Los que contestaron la alternativa B, muy bien, estamos bien con los conceptos. Veamos la número 4, que dice: la independencia de Estados Unidos significó un importante antecedente para las independencias de las colonias hispanas, o sea, las españolas. Esto se debe a que, no las voy a leer, sino que vamos a saltar inmediatamente. Esta es la alternativa correcta, la B. Fue la primera colonia en América en construir un proyecto político republicano, es decir, que divide los poderes del Estado en tres, en base a los ideales de la libertad, la igualdad de la Ilustración. Yo le hubiese agregado libertad, igualdad y fraternidad, que viene de la Ilustración, Revolución Francesa, pero la Revolución Francesa es posterior, así que no. Quedémonos con esto. Estados Unidos fue la primera colonia en América, que no era española, pero sí era una colonia, y que construyó un proyecto para ser independiente. Y eso influyó a las colonias que estaban en América, pero que no eran inglesas, sino que eran de la corona española. Bien, los que contestaron la letra B van súper bien. Vamos a la siguiente. Lee el texto, lee y analiza el siguiente texto. Vamos a ver primero la pregunta. La pregunta dice: ¿a cuál conflicto del periodo republicano hace referencia al texto anterior? Esta también es como una pequeña técnica que uno puede tener para revisar este tipo de pruebas. Como nos preguntan al periodo republicano, a qué conflicto del periodo republicano corresponde el texto. O sea, ya sabemos qué tenemos que buscar. Tenemos que buscar la clave que nos diga cuál es el conflicto. Veamos primero. Luego de la batalla, liberales y conservadores... liberales y conservadores. Ya sé que es del siglo XIX. Ya sé que puede ser antes de la República Conservadora. Llegaron al acuerdo de designar al general Ramón Freire como capitán del ejército y entregarle además el gobierno por segunda vez. Ambos ejércitos debían ponerse bajo las órdenes de Freire. Efectivamente, eso fue lo que hizo el general Lastra, pero el general Prieto siguió al mando de sus hombres. ¿Vemos cuál es la alternativa correcta? Me imagino que Carmen Villalobos me está indicando que la alternativa D y ahora dice que es la C. Pues veamos. Es la alternativa D.
La guerra civil vivida en Chile hacia fines de 1829 y parte de 1830 entre pipiolos y conservadores. Recordemos que Ramón Freire era un liberal que, bueno, de repente se cambiaba para los conservadores, de repente se cambiaba para los liberales, muy similar a la política actual, donde algunos se cambian de lado a lado. Pero el punto es que como ya no, la clave dice liberales y conservadores, ya estamos entendiendo que estábamos hablando de un conflicto entre estos dos bandos. Y ya sabemos que en el siglo XIX, luego de la independencia, luego que tenían que decidir quién iba a gobernar y cómo gobernar, bueno, siempre se estaban agarrando de las mechas conservadores y liberales. Veamos. Siguiente. Tenemos otro gráfico. Dice, observe el siguiente gráfico. Vamos a partir al tiro con la respuesta. El electorado chileno hace 1834. La pregunta es, a partir de lo expuesto, ¿quiénes podían votar en Chile según la Constitución, esa larga Constitución de 1833? Veamos, alternativa B, los hombres adultos que sepan leer y escribir y que poseyeran bienes económicos. Usted, para poder contestar esta pregunta, tiene dos opciones. O la hace de memoria con los conocimientos que ya tiene, pero igual revise el gráfico, porque en el gráfico, según lo que podemos ver, es que dice que hombres con derecho a voto son el 1%. Todos los demás no tienen derecho a voto. Por lo tanto, por descarte, más lo que uno sabe, es que sabemos que había que ser hombre, había que saber leer y escribir. Hacía. Donde dice hacía. ¿No? Me confundí. ¿Cuál era su pregunta, Mr. Khan? Mientras tanto, vamos a seguir con la siguiente. 7. Entre 1831 y 1861 se desarrolla en Chile el denominado modelo conservador, la República Conservadora, instaurado por los pelucones conservadores. Los conservadores son los pelucones. Tras el triunfo en Lircay, este periodo se caracterizó por el inicio de un ciclo de expansión económica y un importante desarrollo cultural y educacional, por la progresiva ocupación del territorio. Desde la perspectiva política, la principal característica de este periodo fue la instauración de un modelo autoritario, basado en el presidencialismo casi exclusivo. ¿Por qué sería esta? Porque ya cuando hablamos de la República Conservadora, cuando hablamos de los pelucones, cuando hablamos de, la República Conservadora, la principal característica y motivo por lo cual los liberales siempre les reclamó es que había un autoritarismo, había uno que mandaba, ese tenía todo ese poder. El mayor reclamo que tenían los liberales sobre la República Conservadora es que eran dictaduras. Por lo tanto, conservador, autoritario. Autoritario, conservador. ¿Estamos claros? Bien, marcaronla. Perfecto. Sigamos. La década de 1880, la industria salitrera jugó un rol central en el desarrollo de la economía chilena. Recordamos, la era del salitre. Mr. Ken, muy buenos días. Esta actividad generó recursos para el sector privado y expandió significativamente el presupuesto fiscal. Entre las características más sobresalientes de aquella industria se puede señalar el predominio del Estado en el control de las empresas productoras de salitre, la concentración de un alto número de trabajadores en faenas salitreras. Bueno, toda la gente se iba a las salitreras porque ahí era donde estaba el billuyo. La exportación de la mayor parte de la producción hacia el mercado europeo. Bueno, sí, Europa compraba, también compraba Estados Unidos. Veamos cuál es la alternativa correcta. 2 y 3. El Estado no era el que controlaba las salitreras. Recordemos que en 1891, cuando aparece Balmaceda en aquella serie Héroes, él lo que más pedía, lo que peleaba con el Congreso era el Estado debe tener responsabilidad dentro de la industria del salitre. Por lo tanto, como querían que estuviera más presencia del Estado, es que la opción 1 no sería correcta, porque estamos hablando de 1880, estamos mucho antes de que apareciera Balmaceda con aquella idea. Por lo tanto, tenemos concentración de los trabajadores en faenas salitreras, porque allá estaba el dinero, allá estaba el trabajo, y la exportación de la mayor parte de la producción hacia el mercado europeo.
Veamos lo siguiente. La incorporación efectiva de la Araucanía, novena región hoy, al Estado chileno se consolidó en la segunda mitad del siglo XIX, ya de 1850 hacia adelante. Estuvo asociado a una serie de procesos, entre los cuales es correcto mencionar. Veamos la alternativa correcta inmediatamente. La alternativa C, la incorporación de colonos europeos financiados por el Estado chileno en la zona. ¿Qué fue lo que hicieron el gobierno de aquella época? Dijeron, oye, tenemos esta tierra con estos mapuches que no participan dentro de la economía nacional y tenemos toda esa tierra para poder producir algo. ¿Qué decidieron? No consideraron a los habitantes de allá, mapuches, para la industrialización de esa zona, sino que por el pensamiento que existía en esa época de las razas, que habían razas que eran más trabajadoras, razas, y todo ese enrollo que hoy se cae por su propio peso, decidieron llevar colonos europeos. ¿Y cuáles eran los colonos, cuáles eran los europeos conocidos por ser los más trabajadores, los más disciplinados, los capaces de hacer maravillas con poco? Europeos. Checos y alemanes, por ejemplo. Y de ahí viene toda la influencia que tenemos en el sur de Chile con las cervecerías, con los pasteles de Kuchen, con todos los pasteles dulces que vienen de la influencia alemana en este caso. Entonces, cuando se quiere anexar ese territorio, hacer toma de posición efectiva, se llevan personas, se va a Europa, se toman unas personas, se les promete las maravillas y les dice que se queden en la Araucanía para poder hacer una producción. Ahora la cosa es que los europeos llegaron allá y el Estado chileno les dijo que les vaya bien. Cosas que ocurren en la historia de Chile. Siguiente. Aquí tenemos un texto que es de Mariano Casanova, parte de la Pastoral del Arzobispado de Santiago del año 1891. El contexto está en la cuestión social y la pregunta trata sobre cuál es la postura de este importante líder de la Iglesia Católica en torno a los conflictos de su tiempo. El texto hace referencia a que las diferencias de las personas, pero las diferencias monetarias, la diferencia de la condición material, tiene que ver con una desigualdad natural. La podemos ver ahí arriba, ahí, no, aquí, desigualdad natural. Por lo tanto, luego de leer aquel texto, nos podemos dar cuenta que está hablando de una desigualdad. Veamos cuál es la respuesta correcta. En esta sería alternativa A. Era contrario a la igualdad social y defendió la idea de la existencia de un orden divino de la sociedad. Curiosamente, poquito tiempo después, el Vaticano, a través de su santidad, emite una encíclica donde hace referencia a este tema de la cuestión social, donde dice que la desigualdad natural de las habilidades que tienen las personas para generar riqueza sí es efectiva. Pero no por eso los que tienen mayor posibilidad y mayores talentos, de los mismos que habla este obispo, no quiere decir que las personas que no han podido surgir hay que dejarlas ahí nada más. Porque ¿dónde está la solidaridad? Bueno, son rollos de aquella época, pero la idea principal es que en esa época la Iglesia Católica Chilena pensaba que la desigualdad era algo natural, era algo de la providencia divina. Por lo tanto, la número 10, la correcta es la 10. Veamos, la economía chilena, estamos hablando ya del siglo XX. ¿Qué objetivo persiguió la implementación del modelo ISI? Industrialización sustitutiva de importaciones. Recordemos cuál era. ¿Recordaron? Ya, veamos la alternativa entonces. Letra B. Disminuir la dependencia de los mercados externos a partir de los efectos negativos del extremo liberalismo económico demostrado tras la crisis de 1929. Recordemos, 1929, Estados Unidos cae en una enorme crisis económica. Chile dependía principalmente de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos era el hermano mayor de Chile. Como dependíamos directamente de ellos, si Estados Unidos caía, bueno, nosotros fuimos arrastrados. Y la idea del modelo ISI era hacer que que Chile se industrializara, que que el Estado proporcionara el trabajo, proporcionara también las oportunidades para poder tener una mejor calidad de vida y no depender
de lo que pase en los países extranjeros. Así, si ocurriera una nueva crisis, a Chile no le iba a pasar nada. ¿Por qué tomaron esa idea? Algo tiene que ver ahí la influencia de la Unión Soviética. La Unión Soviética ya existía y la Unión Soviética no tenía relaciones comerciales con Estados Unidos. Por lo tanto, no se vio afectada por la Gran Depresión. Y esa fue la idea que tomaron. Dijeron, ellos tienen una economía centralizada. El Estado soviético se preocupa de promover la economía. Sería una buena idea que nosotros la copiáramos para poder salvarnos. Entonces tenemos, easy era hacerle el quite a todo lo que fuera la economía extranjera. Tenemos aquí pasamos ya al siglo XX, o sea, más avanzado en el siglo XX, llegamos a Chile, la época de la Guerra Fría, y el enunciado habla de que asume un nuevo presidente en el año 64 y es Eduardo Frei Montalva, que es de la democracia cristiana, y con el lema de revolución en libertad. ¿Cuál era el plan del gobierno, entre otros aspectos? Bueno, tenemos que saber, tenemos que recordar. La habilidad de esta pregunta es recordar. Modificar el sistema de propiedad agrícola a través de la aplicación de una reforma agraria. ¿Qué era esto? Tomar la tierra de los grandes latifundios y repartirla entre las personas que la trabajan. Recordemos que esto también fue influenciado por políticas norteamericanas a través de la Alianza para el Progreso. Por lo tanto, en todos los países de Latinoamérica, más de algún candidato o presidente tenía esta idea de la reforma agraria. Es decir, repartir la tierra en distintas personas para que la pudiesen trabajar y tener una mejor calidad de vida. Sé que voy muy rápido, pero necesito ver si me pueden decir cuando me escriban, pónganme el número de la pregunta, por si nos atrasamos, pónganme el número de la pregunta y la alternativa, para poder ir haciendo el contraste e ir viendo bien dónde fueron quedando más complicaciones. Vamos entonces a la número 13. Ya. Más de alguna vez se van a encontrar con alguna pregunta que tiene un enorme gráfico como ese. Primero vean la pregunta, sobre todo cuando les queda poco tiempo. Vean la pregunta primero, que dice, ¿cuál de las siguientes interpretaciones se ajusta mejor a la realidad expuesta en el cuadro respecto al contexto de Chile durante el gobierno de la Unidad Popular? Vamos a ver al tiro la respuesta correcta, que sería la C. Dice, en Chile se vivía un clima de extrema polarización política, en izquierda y derecha. Por un lado, la Unidad Popular lograba un enorme apoyo a pesar de la crisis económica y por otro lado, los partidos de centro y derecha afianzaban su alianza en contra de la UP. ¿Cómo podemos ver si esto se aplica? Primero, hablamos de una polarización entre izquierda y derecha. Eso no lo podríamos ver en el gráfico, pero sí lo sabemos. Por lo tanto, esa podría ser. Tenemos que la Unidad Popular lograba un enorme apoyo a pesar de la crisis económica. ¿Cómo podemos ver eso? Este gráfico representa a los candidatos. Entonces, si nosotros miramos el gráfico, vamos a ver que la Unidad Popular, por acá arriba, no, aquí abajo, aquí, la Unidad Popular, que es esta que está aquí, nos dice que tenía 141 diputados y 17 senadores. Sabiendo que había una crisis económica, tenemos que la Unidad Popular, tenemos que la Unidad Popular sí tenía un gran apoyo. La otra parte dice, por otro lado, los partidos de centro y derecha afianzaban su alianza en contra de la UP. ¿Cómo podemos ver eso? Vamos de nuevo al gráfico y vemos aquí, Confederación de la Democracia. Partido por la Democracia, la DC, eso es de centro. Partido Nacional, ese es de derecha. Democracia Radical, esa es más de derecha. Partido de Izquierda Radical, ese es como medio central. Y Partido Democrático Nacional. Ahí tenemos también un partido que es medio centro-derecha y en la oposición sería la UP. Por lo tanto, de esa forma es que podemos interpretar que esa es la respuesta correcta. Vamos entonces a la siguiente. Una de las causas que facilitaron el golpe militar en Chile fue la progresiva radicalización política de la población durante la década de 60 y comienzos de 1970. Una de las manifestaciones de dicho proceso fue
Vamos al tiro. A ver. C. Muy bien, Carmen. La respuesta anterior la tiene bastante correcta. Veamos la 14. ¿Qué alternativa me estarían? Fue la que colocaron porque la correcta es la D. Dice, el surgimiento de grupos armados de extrema izquierda y derecha como el MIR y Patria y Libertad respectivamente. Como se está hablando en el enunciado de progresiva radicalización política, estamos hablando de posiciones totalmente extremas. Ya teníamos entendido que en esta época el país está muy polarizado, está muy dividido entre los de izquierda y los de derecha. Los momios y los comunachos. Le decían los comehuahua y los... ¿Cómo le decían estos otros? Los momios o los fachos. Entonces, había esa polarización. Y cuando ya se habla de extrema, de radicalización, estamos hablando de que surgen grupos armados. Los dos grupos armados que surgen por la izquierda sería el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y por el lado derecho sería Patria y Libertad. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la letra D. ¿Cómo se manifestó la influencia de Estados Unidos en las dictaduras latinoamericanas? Veamos. Mediante la instrucción de técnicas de persecución y tortura y la doctrina de seguridad nacional en la Escuela de las Américas. Para poder responder esta pregunta, debemos saber cuál es el concepto de la Alianza para el Progreso y la doctrina de seguridad nacional. En aquella doctrina de seguridad nacional, el gobierno norteamericano crea una escuela que llama la Escuela de las Américas, donde reúne a generales de latinoamericanos para enseñarles formas de poder controlar al enemigo interno, que así le llamaron, enemigo interno, que serían los movimientos de izquierda que estuvieran en cada uno de sus propios países. ¿Por qué no es la 1? ¿Por qué no es la A? Porque se inventa instrucción de la doctrina de pacificación. ¿Qué pacificación? Estamos en plena Guerra Fría. Veamos la siguiente. Observe el siguiente anuncio y conteste. La pregunta dice, ¿a qué proceso ocurrido durante la dictadura militar tendrá relación la noticia? Veamos el título, dice, exterminados como ratones. Es bastante conocido esta portada. Pero veamos arriba del gran anuncio. Dice, 59 miristas chilenos caen en operativo militar en Argentina. Bueno, a ver, dictadura militar, no solamente en Chile, sino que es en Argentina. Hubo una coordinación. La Operación Cóndor fue la operación, fue el proceso en el cual Chile, Argentina y Uruguay se coordinan para poder realizar la persecución a la oposición de cada uno de sus gobiernos. Por eso sería en este caso la Operación Cóndor. 17. La pregunta. A partir de la lectura de la cita, se puede inferir que el denominado Acuerdo Nacional planteaba, vamos a ver la respuesta, que el retorno al régimen democrático implicaba fortalecer el respeto por los derechos humanos. ¿Dónde está la clave ahí? Vamos a buscar aquí. Dice, los valores democráticos deben regir nuestra convivencia y para que ellos se alcancen, se requiere una entrega ordenada del poder político a autoridades revestidas de plena e indiscutible legalidad democrática. Ahí ya tenemos ya tenemos dos claves que nos pueden indicar aquí respuesta. Uy, se me pierde esta cosa. Aquí está. Un marco político, económico, social que garantice tanto la gobernabilidad del país como las condiciones básicas para el esfuerzo colectivo de los desafíos de hoy y del futuro planteado. Aquí, en aquella alternativa dice, retorno al régimen democrático implica fortalecer el respeto por los derechos humanos. Si vemos más abajo, aparece explícitamente Declaración Universal de los Derechos Humanos. Respeto a la vida y a todos los demás derechos. Ahí está la clave, está explícito. Por lo tanto, es la alternativa A. Otra vez. Es el derecho natural y jurídico que tiene la ciudadanía para poder ejercer directamente o delegar el poder político dentro de su territorio. Bueno, la soberanía. ¿Cómo se delega?
Recordemos, a través del voto elegimos a nuestros representantes para que puedan tomar las decisiones políticas. Yo creo que no era una que tuviese mucha complicación. Vemos la 19. Es el organismo público encargado de dar transparencia y legitimidad a los procesos electorales, resolviendo los casos de controversia. Nos referimos a... Bueno, tampoco hay bastante complicación aquí porque es el Tribunal Calificador de Elecciones. De todos ellos es el único que tiene que ver con las elecciones. Vamos a la siguiente. 20. Pedro, Juana y Diego forman un movimiento con el objetivo de cambiar la Constitución, a la que restan representatividad porque en su opinión no reconoce los derechos de distintos grupos sociales en el país, limita seriamente el pluralismo político y subordina las libertades públicas a la condena del terrorismo, tomando en cuenta el orden constitucional chileno. Esta organización sería considerada un movimiento social lícito en virtud del principio de pluralismo político. Vamos bien, Carmen. Vamos bien. Veamos la 21. Observa las imágenes y conteste. Pregunta, ¿qué derechos civiles se están manifestando en las imágenes? Aquí podemos tener un poquito más de complicación porque tenemos que observar la imagen y de ahí sacar la información. ¿Cuál derecho civil se está manifestando? Bueno, se ve que hay una manifestación y por el otro lado se ve que están reunidos. Por lo tanto, veamos cuáles son las alternativas que podemos tener. Derecho a la propiedad privada y libre competencia. No veo un mercado. Derecho a la libertad de expresión y asociación, sí, podría ser. Derecho a la vida y a la educación, la protesta no se ve que estén exigiendo el derecho a la vida, así que la podemos descartar. El derecho a la libertad de culto y manifestación. Libertad de culto tiene que ver con las religiones y no se ve ningún símbolo de ninguna religión, ni católica, ni cristiana, ni budista, ni ninguna otra. Por lo tanto, la número 21 tendría que ser el derecho a la libertad de expresión, que se ve manifestado en aquella protesta, y el de asociación, que se ve en esta reunión. 22. Pregunta. De acuerdo a la información, ¿es correcto inferir que el aumento de precios de los alimentos es consecuencia de aumento de precios? Busquemos en el texto. A ver, veamos. Veamos. En 9.8 aumentan los precios, bla, 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 bla. Especialistas en el tema plantean que el aumento de los precios se debería principalmente a la sequía vivida en el país durante el año pasado. Si estamos hablando de la sequía, eso podemos inferir que se está hablando que no hay una gran cantidad de oferta del producto. Recordemos que cuando hay mucha oferta del producto, los precios tienden a bajar. Por lo tanto, la alternativa correcta sería una escasez de oferta. Cuando hay sequía, no hay tanta producción de alimentos, por lo tanto hay una escasez. Por eso es que los precios se disparan, por eso es que las patas suben, el tomate sube, la lechuga sube, todo, los limones. Todo sube cuando hay sequía. Por eso es importante que llueva. Veamos la siguiente. Los bienes se definen como los medios que satisfacen necesidades humanas. Existen múltiples tipos de bienes, tal como el suntuario. ¿Qué se entiende por bien suntuario? Esto ya tiene que ver con recordar, tenemos que conocer aquel concepto de bien suntuario. El bien suntuario es un bien que excede las necesidades básicas. Esto sería un bien suntuario. Porque esto no te lo comes, no te sirve para alimentarte. Por lo tanto, es un bien que excede tus necesidades básicas. Veamos el siguiente. 24. Veamos la pregunta. La práctica económica que ilustra el texto y que genera una distorsión en el mercado es... Veamos el texto. Ustedes, por supuesto, lo leen con calma, pero dice, en las farmacias Ahumada, Cruz Verde y Salcobrán. Me recuerda algo esto. Los ejecutivos tomaron contacto con sus contrapartes de los laboratorios para efectuar una alza programada. Este texto está hablando de las colusiones. Por lo tanto, uno que ya sabe cuál es la colusión, de hecho, el link dice ejecutivos por colusión. De hecho, ya sabemos que, luego de leer, se entiende qué es la colusión de las farmacias. Por lo tanto, tenemos la práctica económica que ilustra el texto que genera una distorsión del mercado es la colusión de las empresas. Y por último, la número 25. En el plano económico, el rol del Estado es modificar la distribución de la renta o de la riqueza del país, procurando que resulte más igualitaria.
Para ello establece normas y realiza gastos en diversas áreas sociales. En relación a esta definición, ¿cuál de las siguientes políticas cumple con este rol? Establecimiento de matrimonio igualitario, eso tiene que ver con la repartición de la riqueza. La firma de tratado de libre comercio con otras naciones, ya tiene que ver con comercio, eso sí, tiene que ver con economía. Establecimiento de la gratuidad de la educación en todos los niveles. Sí, esa podría ser, así todos pueden estudiar y sí, podría ser. Subvencionando a empresas privadas. Empresas privadas. Bueno, beneficiaría solamente un lado. Y la idea es repartir. Por lo tanto, a ver, Carmen me imagino que me está diciendo que es la alternativa B. La alternativa B sí tiene que ver con economía. Firmar tratado de libre comercio sí podría ayudar a mejorar la economía del país, pero no está enfocada directamente en la redistribución de la riqueza. Lo que sí está enfocado en la redistribución de la riqueza es la gratuidad educacional. ¿Por qué? Porque el Estado tiene unos recursos y al entregar educación gratuita lo está repartiendo entre todos. Cuando estamos hablando de distribución o redistribución, siempre piensan que es repartir. En un tratado de libre comercio no se reparte. En subvención de empresas privadas no se está repartiendo todo. Por lo tanto, no hay una distribución de la renta o de la riqueza del país. Por eso es que la alternativa C es la alternativa correcta. Lo logramos. Ahora a bailar. Lograste llegar hasta aquí. Ya triunfaste. Llegar hasta aquí ya es un triunfo. Pase lo que pase, ya destruyeron una barrera. ¿Qué les detiene para destruir otra? Que les vaya muy bien. Estamos encima del tiempo. O no, me parece que no. Creo que me podrían hacer alguna pregunta particular. Pero por mientras vamos a bailar un poquito. Es el momento para que ustedes se puedan desahogar ahora. Escribirme alguna que otra cosita para saber. ¿No? Chicos, chicas, chiques, todos, todes, todis, todos. Es momento. Les va a ir bien. Lo lograron. Llegaron hasta aquí. Se levantaron temprano todos los sábados. Estuvieron viendo al profesor Gabriel. A mí. Les va a ir bien. Y si no, no importa. ¿Por qué? Porque si miran para atrás, ya no son los mismos. Saben más. Pueden hacer más. Lograron establecer una rutina, una disciplina de ir todos los sábados a esa escuela o encender el computador para ver estas clases. Ya es un paso. A veces cuesta, pero lo que cuesta, cuando se logra el objetivo, siempre es más rico. Así que chicos, les deseo que estén muy bien, que les vaya muy bien y nos estaremos viendo en alguna oportunidad. Que les vaya muy bien. Adiós.